Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí una vez más a Preguntas y Respuestas Bíblicas. Esperamos que podamos servirles nuevamente respondiendo a sus inquietudes por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Greg? ¿Cómo has estado? Muy bien, y gracias por cubrirme la semana pasada. Ya, un Yo gusto. tenía tantas citas y cosas que se estaban como todo al mismo tiempo que no era posible, pues lo siento que no estuve con ustedes, pero, el hermano Cristian siempre tiene de qué hablar, Ya, pudo no te él dominarse de la hora facilito. bien, esperemos que no se vuelva a ocurrir, así que para poder compartir y darle las preguntas más fáciles aquí a Greg también. Bueno, pues vamos a continuar con esta sección que vamos a cubrir con preguntas acerca de la salvación. Ha habido varias preguntas en relación acerca de la salvación, si se pierde, cosas como el mantener la salvación, la firmeza y cosas por el estilo, que va a ser muy interesante el que la gente pueda entender y comprender la seguridad que tenemos en Cristo. Yo creo que esto lo llamamos la soteriología, es el estudio, la doctrina de la salvación. Y en mi opinión es bueno, uno de los más esenciales Oh, de que yeah. nosotros tengamos en claro para que nosotros estemos bien establecidos en nuestra fe y en nuestra relación con Cristo. Esperamos que hoy día podamos clarificar algunas de las dudas y luchas y que estamos bien en claros en la salvación por gracia. Amén, amén. Así que comenzamos en oración. Ok, muy bien, Señor. Nosotros te damos gracias por este tiempo que podamos estar juntos aquí en línea, Señor, y de poder platicar de tu palabra. Y qué bendiciones que nosotros tenemos la libertad de poder hablar de tu palabra sin restricción. Y nosotros pedimos tu bendición en este tiempo. Ayúdenos a entender estas cosas. Y yo pido, Señor, que quizás aún si algunas cosas van en contra de lo que nosotros hemos sido enseñados, de lo que nosotros quizás hemos creído, que tomemos esta oportunidad para en verdad analizar lo que las escrituras dicen y de examinar, Señor, la doctrina de la salvación en luz de las escrituras. Y aun si eso reta a nuestros previos conocimientos o creencias. Pero nosotros, Señor, sabemos que tu Espíritu es el Espíritu de verdad que nos guiará a toda verdad. Pues pedimos por tu dirección hoy, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y a tu Hijo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces comenzamos con nuestra primera pregunta, que dice, ¿cómo se salvó la gente antes de la muerte y resurrección de Cristo? Muy buena pregunta. Cuando vemos en la Biblia los dos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es muy claro el hecho de ver a Jesucristo y automáticamente es la salvación, pero siempre viene esa pregunta y la duda, entonces, ¿pero cómo se salvaron la gente en el Antiguo Testamento? Y para recalcar me gustaría ir primero a un pasaje. Vamos a ver aquí para que puedan ver la Biblia, que está en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, que dice, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció más de 500 hermanos, a la vez la mayoría de los cuales vive aún, pero algunos ya duermen. Bueno, solo analizar los primeros 4 versículos, podemos ver que lo que las Escrituras hablan es que el Evangelio habla acerca de la salvación que viene únicamente por Cristo. El hecho del trabajo culminado de Jesucristo de venir a este mundo, nacido de una virgen, a vivir la vida perfecta que Él vivió y voluntariamente ir a la cruz para ser castigado por nuestros pecados y al tercer día resucitado para ascender al cielo.
Él fue nuestro segundo Adán, nuestro segundo representante. Y al entender esto, vemos que el pasaje que acabo de leer habla todo acerca de las escrituras. Y a esto viene el contexto de, entonces, ¿cómo se pueden salvar las personas que vivieron antes de Cristo? Si es que tú lees, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 11, vas a toparte con lo que se llama el Salón de la Fama de aquellos santos del Antiguo Testamento. Aquellas personas que agradaron a Dios, aquellas personas que fueron héroes, que nos brindan ejemplos de cómo vivir en tiempos antibíblicos. Podemos aprender de ellos tanto las cosas buenas que hicieron como también las cosas malas que hicieron para evitar ese tipo de cosas. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 nos ayuda a responder esta importante pregunta de qué con respecto a todas estas personas del Antiguo Testamento. El uso del Antiguo Testamento para mostrar la salvación siempre ha sido por gracia y fe que Dios provee a las personas. Mientras se dirigían a aquellos que pensaban que podrían salvarse al cumplir la ley, Pablo hizo un argumento muy bueno aquí en Romanos capítulo 4, del 1 al 5, y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. También en Romanos capítulo 4, del 9 al 10, Pablo insiste, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos? Recuerda, cuando se refiere a circuncisos está hablando acerca de judíos. O también para los incircuncisos, que vienen a ser los gentiles, todo el que no es judío. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Después, en Romanos capítulo 4, versículo 16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo aclaró aquí que la salvación viene a través de la fe, en lugar de cumplir la ley, en lugar de hacer obras. Pablo se refirió a Abraham como el patriarca del pueblo judaico, citando en Génesis, cuando vemos en Génesis capítulo 15, versículo 6, aquí es donde dice, y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Ese es el pasaje que Pablo cita del Antiguo Testamento. Si es que tú lees en el contexto, la circuncisión fue un mandato de ley que Dios puso al pueblo de Israel. Pero la circuncisión no fue presentada a Abraham y a sus descendientes hasta Génesis 17. Y aquí estamos en Génesis 15. Eso quiere decir que fueron como unos 10 años después donde la ley se puso, pero antes de que la circuncisión se dé, Abraham ya fue justificado por fe. Fue por su fe y no por el cumplimiento de la ley. En el Antiguo Testamento las personas fueron salvadas del pecado por gracia a través de la fe salvadora del Señor y sus promesas. La salvación viene a ser por las referencias proféticas al Mesías, la gracia que venía en el Cristo para el perdón de los pecados. Esto podemos reiterar en 1 de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12, que dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Recuerda, están analizando las Escrituras en el Antiguo Testamento, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os ha sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado de los cielos, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. El Evangelio, las buenas noticias de la salvación por medio de Cristo, es el núcleo del mensaje profético de la salvación.
El Antiguo Testamento sirvió como un mensaje para Israel, en el cual se habla acerca de la venida de este Cristo, de los sufrimientos que iba a experimentar este Cristo, de la gloria que iba a recibir este Mesías, este Cristo. En Lucas capítulo 24, del 25 al 27, dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nuevamente, Jesús está refiriéndose al Antiguo Testamento, a los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? También podemos, dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Está refiriéndose al Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 3, del 18 al 24, menciona: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Pero Dios... Y él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos, profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él presentaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Todo esto acerca de profetas que hablaban del Mesías, de la muerte de Cristo, todo apuntaba hacia la crucifixión. Si podemos ponerlo de esta forma, la cruz viene a ser la parte que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. La historia de la redención de la humanidad comienza solo con Dios, y Él es el causante de la salvación, tanto a personas del Antiguo Testamento como personas en el Nuevo Testamento. Y esto comienza, por ejemplo, si analizas en Génesis capítulo 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Este se conoce, la palabra es protoevangelio, ¿verdad? Protoevangelio. Protoevangelio. Esta es la primera referencia del evangelio en la Biblia, que se encuentra en Génesis. Entre el conflicto de la caída que se encuentra en la declaración, esto es el pecado que cometieron Adán y Eva, y cómo la promesa de Dios de la salvación por medio del Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos varios tipos de sombras, de señales, indicaciones proféticas que anunciarían el sacrificio y la muerte de Jesucristo, que Él iba a ser nuestro Redentor, que va a liberar a su pueblo. La redención se ejecuta como un hilo de plata que va por toda la Biblia, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, ves cada señal apuntando hacia la venida del Mesías. Y la llegada esperada del Mesías fue confirmada por las Escrituras. En Juan capítulo 1, 29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Juan el Bautista refiriéndose al cumplimiento de la ley. En el Antiguo Testamento las promesas son las que hacen referencia a Cristo, al Mesías. En el Nuevo Testamento viene a ser el cumplimiento, es decir, que vemos hacia el pasado lo que Cristo hizo. Ya sé que miremos hacia atrás, si estamos en el Antiguo Testamento viendo hacia la crucifixión, estamos en el presente viendo hacia el pasado. En la cruz viene a ser el mismo punto de salvación, que es por fe, en confianza en las promesas de Jesucristo. Jesús es el Mesías prometido y viniendo en su tiempo designado para aplastar la cabeza de Satanás y traernos esa redención. Pablo lo explicó claramente en Romanos capítulo 4, que la salvación siempre ha sido y será por gracia de Dios y recibida únicamente por fe. No existe ninguna otra alternativa. No quiere decir que en el Antiguo Testamento ellos solo se salvaban a cumplir la ley, porque eso es imposible. Es únicamente por fe y por gracia, que es lo que Dios otorga. No existe salvación por obras, no existe salvación al cumplir la ley. Eso es imposible. La ley es únicamente aquel espejo que nos hace caer en cuenta lo mal que estamos, ¿sí? Y lo desesperados que necesitamos acerca del Salvador. Así que esa es la respuesta que vendría a ser la salvación que viene para las personas que están en el Antiguo Testamento. Alguna vez alguien me hizo esta pregunta
Si es que tú podrías definir la Biblia con una sola palabra, ¿cuál utilizarías? Y me puse a pensar al respecto, dije, bueno, la primera que se me viene fue amor. Dios es amor, sí, pero no existe, no abarca tanto, hasta que después entendí, me explicaron, una palabra que definiría toda la Biblia sería redención. Porque es el trabajo que comienza Dios desde el principio redimiendo a una humanidad caída en Adán y Eva, y después redimiendo a su pueblo y redimiendo una y otra vez hasta que viene en Cristo a redimir, y en el futuro viene a redimir a su pueblo. Así como, es verdad, es como ese hilo de redención que va a través de todo el trabajo que Dios ha hecho en eso. Pues en resumen, el mensaje o el plan de salvación de forro a forro es siempre la misma. Así es. Por gracia, por medio de la fe. Así es. Pero la diferencia del Antiguo Testamento es que ellos estaban poniendo su fe en lo que Dios iba a hacer, mirando hacia el futuro a la cruz, y nosotros estamos mirando al pasado en lo que Cristo logró en la cruz. Así es. El trabajo culminado. Pero siempre era por gracia, por medio de la fe. Yeah. Y esto es lo que hace la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Mientras que otras religiones piden a la persona que uno tiene que hacer cosas para complacer a Dios, el cristianismo bíblico habla que es una intervención divina donde Dios es el que se encarga de hacer ese trabajo de salvación, de redención para la humanidad. Y yo creo que eso es uno de los grandes errores que muchos tienen, que piensan que la manera de salvación del Antiguo Testamento era por medio de las leyes o por medio de los sacrificios en el templo, y no entendiendo que todas esas cosas, esas tradiciones, esos ritos, esos festivales, todos eran como rótulos señalando hacia Cristo. Al estudiar cada uno de ellos, lo que miramos es podemos encontrar a Cristo o la sombra de Cristo dentro de todas esas tradiciones, y estaban prediciendo, hablando de lo que el Salvador llegara a hacer. Y aunque su entendimiento no era tan comprensiva como la nuestra, pero ellos tenían esa responsabilidad de confiar en lo que Dios iba a proveer por ellos. Así es, así es. Yeah. Vamos con la siguiente pregunta, que viene a ser: ¿qué pasa con el creyente que acepta a Cristo como Salvador, pero no le obedece como Señor? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, es una pregunta que suelo escuchar, que para ser salvo, ¿tengo yo que aceptar a Jesús como Salvador y Señor, o solo aceptarlo como Salvador? Y, pongamos primeramente algo muy, muy en claro. Que la Biblia enseña claramente en Efesios 2, 8 y 9, que es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, y que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Okay? La salvación es por gracia, por medio de la fe, punto y aparte. ¿Okay? Eso es tan esencial que lo tengamos en claro. Ahora, la pregunta es, la idea de que una persona inconversa, una persona que no conoce a Dios, no tiene a Cristo en su corazón, que ellos tienen que someterse a Jesús como Señor antes de poder ser regenerado, o antes de ser cambiados y regenerados, sería añadir una obra. Y además es imposible que ellos lo hagan, porque aun siendo inconversos, son esclavos del pecado. Y primero tienen que ser librados del pecado, salvos o justificados, para que luego puedan someterse al señoreo de Jesucristo, que lo llamaríamos la santificación. Pero déjeme decir que hay esencialmente dos diferentes posturas
dentro de la iglesia, dentro de la teología, dentro de esta discusión. Y uno, no sé los términos en español para ser sincero, no las pude encontrar. En inglés el primer postura se llama Lordship Salvation, salvación por señorío. Y la otra sería salvación solo por gracia, lo que algunos dicen, es una creencia fácil, ¿ok? Pero esas son las dos posiciones, salvación por señorío y salvación solo por gracia. Ahora, hay buenos maestros, buenos hombres que aman a Dios, que tienen esta posición de salvación por señorío. Pienso en uno de los grandes defensores de esa posición es John MacArthur. Y yo lo admiro mucho, lo respeto mucho. No estoy de acuerdo con él en este punto. Y les explicaré por qué. Pero solo quiero decir que hay buenos hombres de Dios que enseñan esta posición, aunque creo que están tristemente equivocados. Esa posición insiste que una persona se salva eternamente, no solo al creer en Jesucristo como Salvador, sino que también tienen que comprometerse completamente a Él como Señor de sus vidas. Que para ser salvo uno tiene que recibirlo como Salvador, pero también comprometerse a Él completamente como Señor de sus vidas. Por tanto, la salvación también depende del arrepentirse de todos los pecados y de dar evidencias subsecuentes de conductas cambiadas y buenas obras. En otras palabras, el creer incluye sumisión, compromiso y obediencia. Y ellos dicen que al no perseverar en las buenas obras y en la fidelidad hasta el final de la vida, demuestra que, para empezar, nunca fuiste realmente salvos. Y los partidarios de la salvación por señorío enseñan que somos salvos por una gracia costosa. En otras palabras, que nos debe costar algo. Que yo creo que eso contradice el concepto de la gracia, favor inmerecido. Pero eso lo discutiremos después. Yo no estoy de acuerdo con esta idea de salvación por señorío. Porque no creo que puedes comprobar esto lingüísticamente ni bíblicamente. Lingüísticamente, que significa según lo que vemos escritos en la Biblia, la palabra creer, que es el único requisito para la salvación, creer, significa estar convencido o persuadido de la verdad del Evangelio. Punto. Eso es lo que significa creer. Y vez tras vez vemos que el único requisito de ser salvo es creer, tener fe. Por todo el Evangelio de Juan, eso es el mensaje. Pues lo que miramos es que eso significa estar convencido, estar persuadido. No habla nada de tienes que someterte. No, eso es algo que han añadido al texto, al idioma. Y bíblicamente, yo creo que el error que están cometiendo es que fallan en distinguir entre pasajes bíblicos que hablan de la regeneración con pasajes que hablan del discipulado. En otras palabras, están confundiendo la justificación y mezclándolo con la santificación. Y al hacer eso, añadan méritos humanos al Evangelio. Y el peligro es que predicando estos textos como condiciones para tu justificación,
Produce en algunos una religiosidad externa porque dicen, bueno, estoy haciendo todas las cosas correctas. Y es una religiosidad externa. Pero aquellos que son sinceros y saben lo que está también en su corazón, viven todo el tiempo en culpabilidad y duda si en verdad son salvos o no. Porque son honestos y dicen, yo veo áreas en mi vida que no he sometido al señorío de Jesucristo. ¿Significa que no soy salvo? Y viven con esa duda perpetua. ¿Cómo sabes que estás completamente comprometido al señorío de Cristo? ¿Cuánto compromiso es suficiente para asegurar mi salvación? ¿Es una disposición de someterme lo suficiente o tengo que someterme todo? ¿Y cómo sabes cuánto involucra todo? Especialmente si eres inconverso. Si los requisitos no solo es creer en Jesús, sino también negarte a ti mismo, tomar la cruz a diario, seguir a Jesús, permanecer en su palabra, amar a Cristo supremamente, etcétera, etcétera. ¿Cuándo estás cumpliendo todo eso todo el tiempo? Pues veo que puede guiar a una persona a vivir en una religiosidad, queriendo ganar el favor de Dios, y además estar en esa desesperación e inseguridad porque dicen, veo que Cristo no es Señor sobre todo aspecto de mi corazón. Y si es un requisito someterme al señorío de Jesucristo para ser salvo, ¿cómo puedo esperar que un incrédulo tome decisiones espirituales que demuestran madurez espiritual de la comprensión de la voluntad de Dios? Creo que estamos poniendo, como decimos en inglés, la carreta antes del caballo. O me estaba diciendo Alfredo, estamos vendiendo la leche antes de ordeñar la vaca. Tenemos las cosas al revés al hacer eso. Porque si un incrédulo está muerto en pecado, ¿cómo puede ese incrédulo saber y desear lo que Dios quiere que haga y obedezca? No puede. Conocer y obedecer la voluntad de Dios no es la esencia de la vida del cristiano después de creer. Y otra pregunta que me gusta hacer es, el apóstol Juan predicó un evangelio falso. Dado que el evangelio de Juan fue escrito, dice él en Juan 20:31, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Pero curiosamente Juan nunca menciona la palabra arrepentimiento o la sumisión o el compromiso con Jesús como Señor como condiciones para la salvación. Lo único que Juan dice es hay que tener fe, creer. Es la única condición. 98 veces él dice eso. Y si fue el propósito de Juan en su evangelio, predicar el evangelio para que pudiéramos creer, ¿Juan era ignorante o irresponsable? Que va a ser problemático si crees en la inspiración de la palabra de Dios. Como suyo es el único libro que dice que fue escrito para que la gente pudiera ser salvo, no debería haber él dado someterse al señorío de Cristo como condición de la salvación. Y ese término, cuando la gente dice es que si usted no cree en el salvación por señorío, es que es una gracia barata. Creemos en una gracia costosa. ¿No es eso una contradicción de términos? Si la gracia es un regalo gratis
que no merezco, inmerecido. Decir que es una gracia costosa es una contradicción de términos. Y pues, ¿qué estoy diciendo? Que el someterse al señorío de Cristo no es importante, que es cosa que no tiene relevancia y no tiene importancia. No estoy diciendo eso. Claro que es importante. Pero no confundamos su importancia con los requisitos para que una persona sea salvo. El rechazo de la noción de salvación por señorío, eso lo rechazo. Pero acepto entusiásticamente la santificación por señorío. Porque sometiendo a Jesús como nuestro Rey, es de lo que se trata la vida cristiana. Una vez que conocemos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que llegar a conocerlo como nuestro Señor. Y muchos pasajes nos exhortan que los que hemos creído en Jesús como Salvador debemos relacionarnos y someternos a Él como Señor. Eso es todo el punto de Romanos capítulo 6. Es que ahora tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor, a Jesucristo, que debemos nosotros someternos a Él. Romanos 12:1 nos insista que nos presentamos como sacrificios vivos, que debemos nosotros dar nuestras vidas para el Señor. Como creyentes se nos dice en 1 Pedro 3:15 que nos santifiquemos al Señor Dios en nuestros corazones y que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segundo Pedro 3:18. La salvación es por gracia por medio de la fe, punto. Y es nosotros poniendo nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Obviamente Él es Señor. Si lo reconocemos así o no, Él es Señor. Pero nosotros ahora como cristianos, nuestra vida se trata de cada día aprendiendo cómo someternos más a su señorío. Y eso es una aventura, un proceso que nunca se va a acabar. Porque yo sé que el momento que siento, wow, yo en verdad, mi vida está bien sometida al Señor, el Espíritu Santo, ¡pum!, abre mis ojos y veo un chorro de áreas que todavía me faltan. Y es un proceso día a diario de aprendiendo a que Él aumente y que yo disminuya. Pero no confundamos los requisitos para la salvación. Y es de suma importancia el señorío de Jesucristo. Pero solo porque es tan importante no significa que es un requisito para que yo sea salvo. No confundamos esos términos y esas dos cosas. ¿Ok? Excelente. Excelente aclaración. Entonces, por ejemplo, porque hay personas que dicen que con respecto a aquellas personas que dicen ser cristianos pero no ven ningún tipo de santificación o frutos de santificación en sus vidas, ¿qué dirías al respecto? Okay. Bueno, yo creo que nosotros primeramente solo podemos juzgar lo que nosotros miramos. Y yo no sé lo que está ocurriendo en el corazón del individuo. Claro. Dios puede estar haciendo cambios que yo no veo. Y de yo jugar el gran juez y decir, bueno, es que ellos en verdad no son salvos, es un poco arrogante de mi parte. ¿Ok? Ahora, hay cristianos que son salvos, que nunca crecen en este proceso de sometiendo al señorío de Jesús. Y nosotros miramos que Dios habla a esas personas, los precauciona en Hebreos 12 acerca de la disciplina del Señor. Que uno de sus hijos que anda en rebeldía y anda en pecado, que el Señor lo disciplina.
Y eso es una realidad en la vida cristiana. Otra cosa que miramos es que va a haber aquellos que cuando lleguen al cielo y dice y que todas sus obras son juzgadas, pasadas por el horno, que se quedarán sin nada, que no tendrán nada que ellos han hecho para el Señor, que ellos han vivido para el Señor, son salvos y están en el cielo, pero no tendrán ninguna recompensa y no estarán en el cielo, pero oliéndose a humo, ¿ok? Pero el punto es que no es decir que no es importante y que nosotros no debemos vivir y someternos al señorío. Eso es parte de la vida cristiana y lo que vamos a aprender es que al vivir bajo el señorío de Jesucristo, nosotros encontramos la vida abundante ahí. Encontramos el verdadero gozo del Señor, encontramos todo lo que el Señor tiene para nosotros como cristianos en esta postura de dejando que Él sea Señor y nosotros sometidos a Él. Pero en cuanto a una persona que no vemos nada de evidencia de que se somete al Señor, lo que yo digo es, primeramente, yo no puedo juzgar, pero lo que puedo hacer es orar por ese individuo y pedir, Señor, si ellos no te conocen, que les ayudes a entender eso, que ellos miren eso y que haya convicción en su corazón y que en verdad vengan a ti. Y si ellos son tus hijos, Señor, a mi oración es que circunstancias, disciplina, lo que sea, los lleve a entender su necesidad de empezar a vivir su vida para Cristo y de orar por ellos. Pero en verdad yo no puedo saber, yo no puedo juzgar las apariencias de una persona para saber si en verdad son salvos o no. Eso solamente tiene la autoridad Dios. Claro. El hombre en la cruz, ¿cuánto pudo él demostrar? ¿Cuánto se sometió al señorío de Jesucristo? Pero fue salvo. Tenemos que tener cuidado en ese área, pero no confundir la justificación con la santificación. Y creo que una parte muy fácil para explicarlo también es, cuando se trata acerca de justificación, tienes que considerar que es únicamente el trabajo de Cristo, el trabajo de redención que viene de Dios. Cuando le pones un más, lo que vendría a ser ahí el señorío de Cristo, estás dándole crédito a la persona también por el trabajo que hizo. Si tú lees en las Escrituras el hecho de, por ejemplo, Juan el Bautista comenzó a predicar acerca del arrepentimiento y después la creencia, todo eso es un regalo de Dios, porque incluso la convicción que viene del Espíritu Santo es algo que Dios hace cambiar en nosotros. Nosotros no podemos arrepentirnos, no podemos estar vivos si es que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos hace caer en cuenta de eso. Incluso la fe y el arrepentimiento viene de Dios. Si es que uno lo pone más fe, más arrepentimiento, entonces estoy poniendo crédito dentro de lo que es mi salvación. Y ahí es donde viene el error, cuando se trata acerca del tema de la justificación. Y déjeme poner algo en claro, porque yo sé que alguien va a escuchar eso. Es que no entiendes bien, tienes que leer a MacArthur y el The Gospel According to Jesus o a Piper. He leído los libros, ¿ok? Pero yo entiendo donde ellos vienen y creo que son sinceros, porque yo creo que ellos quieren ver un cristianismo legítimo y estoy de acuerdo, pero tampoco yo no puedo manipular lo que es la soteriología, la teología de la salvación en mi deseo de ver un cristianismo más sincera en nuestras comunidades y en nuestras iglesias. No puedo hacer eso. Tengo que ver lo que dicen las Escrituras y entonces yo discipular a la gente para que lleguen a entender el señorío y se someten a eso. Sí, porque también he tenido conversaciones con ciertos pastores que se quejan en ese sentido, el hecho de quieren enfatizar una vida que sea obediente a la palabra de Dios y ponen mucho énfasis en ese sentido, pero a lo cual yo tengo que decir amén. Yo no tengo problema, tienes que ser, es lo que dice la palabra de Dios y eso es en justificación igual. Ese es el señorío donde tú obedeces porque es igual, pero si tú pones un más, el señorío, es una gran diferencia cuando se trata acerca de justificación.
La justificación da como resultado la santificación, lo cual demuestra en una obediencia al señorío de la palabra de Dios, por ponerles. Amen. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Justificación viene de Dios, todo es el trabajo de Él. Él nos da vida porque éramos muertos en nuestras transgresiones y Él nos dio vida. Y al tener vida nosotros demostramos esa obediencia al señorío de la palabra de Dios en el proceso de la santificación, que es diferente. Lo cual viene incluso relacionado con esta pregunta que viene también aquí. ¿Qué significa que debemos mantenernos firmes en nuestra salvación? Cuando vemos esta pregunta, vamos a leerlo aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 2, que dice: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos y retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Cuando hablaba acerca de este punto de estar firmes, de resistir, de aguantar, de luchar, cosas por el estilo, todo esto se habla acerca de la santificación. Santificación. No se trata acerca de la justificación. Estamos hablando del tema de la santificación. Aquí indica firmemente el hecho de que Pablo está hablando a los creyentes que han aceptado la verdad del Evangelio. En 2 Corintios capítulo 1, 24 también dice: No es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. En la fe permanecéis firmes. La fe que nos dio Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice: Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo esto habla acerca de esta fe que Dios nos ha otorgado, que nos permite crecer en esa área, en ese proceso de santificación. Cuando nosotros en esta vida experimentamos tribulaciones y persecuciones, estas son pruebas que nos ayudan a mantenernos firmes en esa fe que Dios nos ha entregado en el Evangelio. Muchos de los que consideran sus seguidores revelan esa fe verdadera, esa condición espiritual que no puede ser por nada de una que sea de acción propia en el sentido de que nosotros no podemos llegar al proceso de santificación si es que no hayamos pasado por el proceso de justificación. Entonces, esa fe que nos es otorgada es la que nos ayuda a crecer. La verdadera fe cristiana sería probada por el engaño, los falsos profetas, los aumentos de la maldad. Cuando escuchas a un profeta falso, a un maestro falso, un creyente sabe identificar ese tipo de cosas porque conoce y tiene relación con Dios que le da entendimiento a descubrir cuáles son las cosas que están mal, las predicaciones que están mal, falsos profetas. La implicación de aquellos que se mantienen firmes hasta el final habla acerca de que, incluso como menciona aquí Jesús en Mateo capítulo 7, 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que nos lleva a la vida, y pocos son los que la hallarán. Habla la afirmación de que no todos escuchan la palabra de Dios, no todos reciben la palabra de Dios, porque no todos fueron justificados. Dios otorga esa salvación y no todos están en esa categoría. La afirmación de que la perseverancia hasta el fin será salvo no significa que nuestra salvación depende de alguna manera de nuestra capacidad personal de permanecer salvos. El estar firmes no significa que si es que tú no puedes estar de pie, si tú no puedes ser obediente al señorío en la santificación, vas a perder tu salvación. No tiene nada que ver en este sentido. Habla acerca de tu obediencia dentro del proceso de la santificación. Es una promesa de perseverancia donde se revelan a los que son los creyentes, los que aman a Cristo. Aquellos que tienen esa gracia de perseverar hasta el final son los que están genuinamente salvados por gracia, los que se encuentran ya pasados de ese proceso de justificación y están creciendo en ese proceso de santificación. Aquellos que se mantienen firmes en la fe estamos demostrando que son hijos genuinos de Dios, que aman a Cristo, que obedecen por causa del Evangelio. En 1 de Pedro capítulo 1, 5 dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Desde la época de los apóstoles hasta nuestros días ha habido millones de cristianos que han sido perseguidos, que han experimentado tribulaciones, han sido ejecutados.
y que han aguantado hasta el final, y el hecho de que son salvos no por el hecho de aguantar, sino porque ya fueron justificados. Ellos son los que se mantienen firmes a través del odio, del ser ridiculizados, a través de la persecución. Podemos observar que en el mundo los medios sociales, las legislaciones que se están saliendo, el caos que estamos viviendo, todo esto tienden a traer un mensaje antibíblico. Y aquellos que estamos en este proceso de santificación, esto es una prueba para nosotros. Estos temas de actualidad nos han dividido en ciertos sentidos, pero también por medio del Espíritu Santo aprendemos a distinguir lo que es verdadero de lo que es una mentira. Aquellos que se mantendrán firmes a través de cuando escuchan una falsa enseñanza, aprenden a apartarse de este tipo de cosas. Cuando un hermano en Cristo te corrige y te dice, ¿sabes qué? El escuchar a tal predicador o tal enseñanza o tal evangelio de prosperidad, al estar en Cristo tú en ese proceso de santificación, reconoces la verdad y te sometes al señorío de Cristo dentro del proceso de santificación. Cuando hay falsos profetas o aquellos que tienden a influenciar a la gente con tipos de mensajes que tienden a ser más moralistas, en este proceso de santificación es donde uno se mantiene firme en la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 4, del 3 al 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que tendiendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esto habla acerca de enseñanzas, de evangelios de prosperidad, aquellos mensajes de justicia social que son apartados de lo que tiene que ver el evangelio, aquellos que se enfocan más en tratar de traer el paz en este mundo sin que Cristo esté presente, el querer tener tu mejor vida ahora. Estos son mensajes que realmente confunden a un creyente que deben de encontrar su verdad única y exclusivamente en la palabra de Dios. Aquellos que se mantendrán firmes hasta el fin incluso pueden estar lidiando con este tipo de mensajes, con este tipo de errores, irse en contra de la cultura y estar batallando en contra de la carne, en contra del mundo, en contra de Satanás. A medida que la cultura tiende a redefinir la realidad de lo que nosotros consideramos como verdadero por la palabra de Dios, nosotros exponemos nuestra firmeza ante Dios cuando vamos en contra de estos mensajes. A medida que la maldad se vuelve más popular y socialmente aceptable, las personas sin una visión bíblica sólida del mundo tienden a ser arrastradas lamentablemente por estas falsedades. En Mateo capítulo 24, 13 dice, pero el que persevere al fin, este será salvo. Cuando habla acerca de este tema, no se trata acerca de que tu salvación depende acerca de tu firmeza, sino porque ya fuiste justificado en esta santificación. Al estar firmes, vas a llegar a este proceso de glorificación al estar en presencia de Dios. Solo los verdaderos cristianos son los que pueden estar firmes. Los cristianos que son amantes del Evangelio, que siguen a Jesucristo, que se resisten a los mensajes del mundo, de la mentira. Esto habla Pablo acerca de estar firmes en contra de todo este tipo de cosas. Ellos vencerán al mundo y recibirán la recompensa de un mundo venidero. Aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención, por medio del poder del Espíritu Santo, solo ellos podrán mantenerse firmes. Como menciona también en Judas capítulo 1, 24-25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca de estar firmes, recuerden, se trata acerca de este proceso de santificación donde Dios nos permite incluso demostrarle ese amor en agradecimiento por lo que Él hizo ya por nosotros en esa justificación, en este proceso. Mas no se trata de que nosotros tenemos que, en cierto sentido, tratar de mantener nuestra salvación, aferrarnos a nuestra salvación, si no se nos va a perder. Nuevamente estaríamos entonces conversando acerca del tema justificación, si es que nosotros podríamos perder nuestra salvación, lo cual no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Justificación es única y exclusivamente por el trabajo culminado de Jesucristo en la cruz, que Él hace por nosotros, que Él nos da esa fe.
La santificación es nuestra respuesta en obediencia, en agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros. Y nosotros hablamos de esto, no sé, lo hablamos cuando empezamos el libro de Romanos antes que todo el mundo empezara a desmantelarse en coronavirus y avispas asesinas y todo lo demás que ha pasado. Pero que el término salvación es un error a veces, que nosotros cuando vemos la palabra salvación o salvo, inmediatamente pensamos que se refiere de poder ir al cielo. Y que la palabra salvo es usado de diferentes formas, significa ser rescatado. Y puede ser rescatados en cuanto de la consecuencia de la condenación del pecado, que sería la justificación. Pero también la palabra salvo se usa para hablar de ser rescatados del poder del pecado, que es la santificación. Y la Biblia habla de la salvación futura, que cuando seremos salvos de la presencia del pecado, que es la glorificación. Pues hay estas tres cosas que están ligadas, pero no son la misma cosa. Yeah. Y es tan importante que nosotros tengamos eso bien entendido. Y cuando estamos leyendo la Biblia, decir, esto está hablando de la justificación, de la santificación o de la glorificación. Y eso aclarará a veces muchas de esas confusiones. Y lo que ayuda también es leer el contexto de cuando estamos leyendo esas partes, porque solo en algo tan simple, si es que estás leyendo un pasaje en el Nuevo Testamento acerca de Pablo dirigiéndose a una iglesia, y si es que toca el tema de salvación, Pablo está hablando con cristianos. Incluso al principio de la introducción está diciendo, hermanos santos en la fe. ¿Por qué va a estar diciéndoles su salvación está en riesgo o tienen que trabajar su salvación o no van a perder su salvación a alguien que se está introduciendo desde el principio? Ustedes son mi familia. Entonces no tendría lógica, pero si lo analizas la salvación en el contexto del proceso de santificación, habla en el sentido, ok, tenemos que trabajar nuestra salvación, no para ser salvos, sino porque ya se nos ha entregado esa salvación, lo cual es una gran diferencia. Ya. Bueno, y aquí va pregunta, bueno, igual también relacionada con este tema. ¿Es la fe que nos salva un regalo de Dios? Bueno, la pregunta es, la fe, este concepto de la fe, cosa de la fe, el creer, ¿es eso un regalo de Dios? ¿Es algo que Dios da? Muchas veces el entendimiento de muchos que Dios da a ciertas personas y no a otras. Bueno, aquellos que enseñan que la fe debe ser dada por Dios, generalmente están obligados a hacer eso por su perspectiva teológica, como en el caso de la teología reformada. Su entendimiento es que la depravación total del hombre no permite ninguna respuesta positiva del hombre hacia Dios, que el hombre está tan depravado que no puede, aunque quisiera, responder a Dios. Y como el hombre, dice, está totalmente y completamente muerto, no puede ejercer fe, y por eso Dios primero le tiene que dar la fe para que ellos puedan creer, para que puedan ser salvos. ¿Ok? Y dicen que si la fe se originó del hombre, bueno, eso sería obra del hombre, una obra meritoria que roba de la gloria de Dios. Ok, pues ¿cuál es la respuesta a todo esto? Bueno, yo no tengo ninguna objeción si alguien quiere decir que la fe es un regalo de Dios. Fabuloso. Yo puedo aceptar eso. Pero yo sí creo que es un regalo que Dios ha dado a todos los hombres. Y tenemos que entender que la fe no es una energía divina, no es un poder especial o una dinámica infundida.
Esto lo está confundiendo con el poder del Espíritu Santo. Fe es simplemente fe. Significa estar convencido o persuadido de que algo es verdad, para que haya una apropiación personal de esa verdad. No hay un tipo especial de fe para salvación, sino solo hay un objeto especial, quien es Jesucristo. Pues una persona puede tener fe en Buda, y no es diferente tener fe en Jesús. La única diferencia es el objeto. Buda no puede hacer nada por ti, está muerto, está en una tumba, puedes ir a visitarlo. Jesús salva, Jesús perdona, Jesús regenera. Pues lo importante es en dónde estás colocando tu fe. ¿Lo estás poniendo en un objeto, en una persona o en Jesús? Y hacer a la fe el poder de la salvación es confundir la fe con el Espíritu Santo. Miremos Efesios 2, 8 y 9 otra vez. Sí, eso fue el último verso que miramos juntos, ¿verdad? Dice así: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues según Efesios 2, 8 y 9, la gracia es la base de la salvación y la fe es el medio por el cual recibimos esa gracia. Pues hablando correctamente, no somos salvos por la fe, somos salvos por medio de la fe. Y una forma de mirarlo es como una enorme manguera, un conducto. Y la fe es dónde estoy poniendo mi fe, es dónde estoy conectando ese conducto. Y lo puedo poner yo en mí mismo, tener fe en mí mismo y de nada me va a servir. Puedo poner mi fe en un ídolo y tampoco no me va a servir. Pero cuando lo conecto, pongo mi fe en Cristo, fluye por medio de eso gracia a mi vida que me salva. ¿Okay? Pero aquellas personas que ven la fe como un don especial, solo dado a ciertas personas, lo explican de esta manera. Ellos dicen, bueno, en Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y que muerto significa que no tienen capacidad de responder a Dios, son incapacitados totalmente por el pecado y no pueden creer. Pero esa frase, muerto en sus delitos y pecados, describe la separación espiritual total del hombre de Dios. No está hablando de su incapacidad de responder a Dios. La palabra muerte, thanatos, significa eso, separación, que están totalmente separados de Dios por el pecado. No está hablando que son incapacitados. El hombre pecador está separado de Dios y por lo tanto sin vida eterna. El hombre pecaminoso todavía conserva la imagen de Dios hasta cierto punto. Está severamente dañada por el caída, está desfigurada, pero no fue totalmente destruida. Es interesante, en Hechos capítulo 2, nos describe un hombre por nombre de Cornelio, que antes de que él conociera a Jesucristo como Salvador, dice que fue un hombre devoto, temía a Dios, que daba limosnas, que oraba a Dios. Inclusive en el verso 31 dice que Dios escuchaba las oraciones de Cornelio.
Él estaba muerto espiritualmente, incapacitado. Él tenía fe, pero todavía no sabía de Jesús. En Hechos 17 vemos a los atenienses, que ellos tampoco no ponían su fe en el objeto correcto. Estaban adorando los diferentes ídolos y Pablo llega a Atenas y ve un altar dedicado al Dios desconocido, y él usa eso para alentar a los atenienses que buscaran de este Dios desconocido, que por supuesto es Jesucristo. En otras palabras, dice, ustedes pueden buscar en tu estado caído, no salvo, cuando Dios los está atrayendo. Y eso nos dice claramente todo esto en Juan capítulo 6, versos 28 y 29, 44 y 45. Pero un momento, pastor. Miremos lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Ok, miremoslo. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y esto se refiere a la fe. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues eso significa que Dios tiene que darnos la fe para que podamos nosotros ser conversos. Bueno, primeramente, la palabra y esto no se está refiriendo a la fe. ¿Por qué? Porque fe está en el género, en el griego original, en el género femenino. Y la palabra esto, que está, dicen derivando la fe, está en el sexo neutral. Lo que demuestra que y esto no se está refiriendo a fe. Gramaticalmente es incorrecto. Y yo digo esto porque mi maestro, que es calvinista, me enseñó esto, ¿ok? So, él está de acuerdo aún. Y esto no se refiere a la fe, sino está refiriéndose al concepto antecedente, el concepto de la salvación por gracia. En otra palabra, y esto no se refiere a fe, sino a que somos salvos por gracia. Hay algunos otros pasajes usados para argumentar que la fe es un regalo de Dios, pero en verdad no ofrecen apoyo. Por ejemplo, está claro que algunos pasajes hablan de la fe como un don espiritual, a Romanos 12, verso 3, pero eso está hablando de los dones espirituales. O en Filipenses 1:29 simplemente como la oportunidad de creer, pero no como un regalo para la salvación. Pues al final de todo eso es lo que quiero llevarnos. Yo no tengo ningún problema en decir que la fe es un regalo de Dios, pero no hay ninguna evidencia bíblica que demuestra que es un regalo solo dado a aquellos que Dios ha predeterminado y escogidos para la salvación. La evidencia es que es el regalo que Dios ha dado a todo hombre. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer nuestra fe y ponerle en la fuente indicada, quien es obviamente Jesucristo. ¿Okay? Otra vez, imagínense a la fe como la cuerda de una aspiradora. Y si yo quiero aspirar mi alfombra, yo puedo tomar el final del cordón y meterlo en mi bolsillo y nada va a servir. Tratar de ponerlo en mi boca y enchufarlo en mí mismo y de nada va a servir. Lo puedo enchufar en otras cosas, en otras áreas, y de nada más va a servir. Tengo que enchufarlo en el enchufe, donde está la electricidad. Y entonces fluye lo que es la energía, la electricidad,
a la aspiradora para que pueda hacer el trabajo. Pues nuestra fe, hay gente que lo está poniendo en sí mismo, en sus obras, en su religiosidad. Otros que lo están poniendo en algún gurú o en algún llamado profeta o algún Bahaya Shumala o lo que sea, y pensando que esa persona le va a dar vida eterna. Pero ellos no tienen la capacidad. El único que tiene la capacidad de darnos vida eterna es Jesucristo, el que murió en la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos, demostrándonos que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, y de que el sacrificio que Él dio de su vida fue aceptado por el Padre en el cielo, y ahora Él nos puede dar el perdón. Y solamente cuando ponemos nuestra fe en Él, podemos nosotros ser salvos y perdonados. Pues yo les exhortaría a cualquier persona que nos está escuchando el día de hoy que nunca ha puesto su fe en Jesucristo. Quizás ellos han estado pensando que por su gran obediencia, por su religiosidad, por el ser miembro de esta iglesia o esta otra denominación, que eso los va a salvar. Estás enchufando tu fe en el lugar equivocado. La iglesia no te puede dar la gracia de la salvación. Ese llamado profeta o líder o gurú no te lo puede dar. No, tú ti mismo. Bueno, yo tengo fe en mí mismo. Bueno, lo siento defraudarte, pero tú sabes tus debilidades y tus faltas y cómo has fracasado. ¿Cómo puedes tener fe en ti mismo? Necesitamos alguien superior a nosotros, más perfecto que nosotros. Uno que murió por nosotros y vivió la vida que nosotros no pudimos vivir, para que Él nos dé esa gracia, para que podamos ser salvos. Y es Jesucristo, nada más. Y igual también añadirías es que estás poniendo tu fe en una religiosidad, o incluso combinando tu fe no solamente, porque conozco varias personas que tienen fe en Cristo, pero también tienen fe en santos, tienen fe en vírgenes, y realmente no se están enfocando en quien realmente puede salvarles, que es Jesucristo únicamente. Que consideres lo que dice las Escrituras, no lo que decimos nosotros únicamente, sino que abras tu Biblia y analices qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de quién es la verdad, quién es el camino y quién es la vida. Y en Él deposita tu fe para tu salvación. Bueno, creo que esas son las preguntas que tenemos cubiertas, y 4 suficientes. Cubrimos 1 hora. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y ahora saben un poco más de la soteriología. Yeah. Y pueden decir esa palabra para apantallar a sus amigos. Yeah. Soteriología, el estudio acerca de la salvación. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes, y ya saben, si tienen alguna otra pregunta de cualquier inquietud de aspecto bíblico, de fe, lo que sea, no nos pregunten acerca de física cuántica, porque no les vamos a responder absolutamente nada de eso. Pero estamos aquí para servirles en lo que podamos. Entonces, ¿algún anuncio o algo? No, hasta ahora solo sigue orando que Dios nos muestre qué hacer con la apertura de la iglesia. Estamos todavía en proceso y escuchando reportes para hacer determinación de qué es el próximo paso, si podemos avanzar o tenemos que demorar más. Pero vamos a estar anunciando eso este fin de semana. So, esté atento a los medios de comunicación sociales, al internet, al Facebook, al Instagram, y vamos a ponerlo por todos lados para que sepan qué esperar. Que así sea. Okay. Con todo, entonces nos vemos, Calvario, este domingo con el favor de Dios, y para los demás nos vemos hasta el próximo semana. Que Dios los bendiga. Que Dios le bendiga.